Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker. 3 de mayo, Bistritz. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 20:35 y llegué a Viena la mañana siguiente. Debía haber llegado a las 6:46, pero el tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest me pareció maravillosa por lo que vi desde el tren y lo poco que pasé por sus calles. No quise alejarme de la estación, pues teníamos que ajustarnos a la hora prevista. Tuve la impresión de que dejábamos Occidente y nos internábamos en Oriente, el más occidental de los espléndidos puentes que atraviesan el Danubio, que en esta parte tiene doble anchura y profundidad. Nos trasladó a las tradiciones de predominio turco. Salimos a tiempo y llegamos a Klausenburg, ya de noche. Aquí pernocté en el Hotel Royal. Comí pollo al pimentón, que aunque estaba muy bueno, me provocó sed. Nota: conseguí receta para mina. El mesero me dijo que se llamaba Paprika Hand, un platillo nacional, muy común de los Cárpatos. Aquí me ha resultado muy útil el poco alemán que sé. No sé cómo habría podido hacerme entender sin él. De paso en Londres, aproveché el tiempo libre para ir al Museo Británico a consultar libros y mapas de la biblioteca sobre Transilvania. Pensé que sería muy conveniente tener alguna idea del país a donde iría a entrevistarme con un noble. Supe que la región a la que él se refirió se ubica en el extremo oriental, colindante con 3 estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en plena cordillera de los Cárpatos, y que es una de las regiones montañosas más remotas y menos conocidas de Europa. No pude hallar en ningún libro ni mapa el lugar preciso donde se encuentra el castillo de Drácula, ya que los mapas de este país no tienen el nivel de los nuestros. Sin embargo, supe que Bistritz, el sitio indicado por el conde Drácula, era bastante conocido. Aquí haré algunas anotaciones que me ayuden a recordar detalles cuando hable del viaje con Mina. La población de Transilvania está formada por 4 nacionalidades: los sajones del sur, y mezclados con ellos, los valacos, descendientes de los dacios, los magiares del oeste, y al este y al norte, los séqueles. Me encontraré con estos últimos, que dicen ser descendientes de Atila y los hunos. Tal vez sea así, porque cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, los hunos se asentaban ahí. He leído que en los Cárpatos se dan todas las supersticiones del mundo, como si este sitio fuera el origen de un remolino de la imaginación. Si esto es así, mi estadía va a ser muy interesante. Nota: preguntar al conde sobre todo esto. No dormí bien, aunque la cama era bastante cómoda. Tuve toda clase de sueños extraños. Un perro estuvo aullando toda la noche cerca de mi ventana. Tal vez fue por eso, o acaso por la paprika o pimentón, que me causó tanta sed. Y pese a que bebí mucha agua, no logré mitigar la sed. No fue sino hasta el amanecer que me quedé dormido. Unos poquitos insistentes me despertaron, por lo que supongo que debí estar profundamente dormido. Desayuné más paprika, mamaliga, una especie de sopa hecha con harina de maíz, e impletada, un exquisito platillo hecho con berenjenas rellenas. Nota: pedí receta también. Tuve que desayunar apresuradamente porque el tren salía un poco antes de las 8. Llegué a la estación a las 7:30, pero en el vagón debí esperar más de 1 hora a que el tren arrancara. Tengo la sensación de que conforme nos dirigimos al este, los trenes son menos puntuales. ¿Cómo serán en China? Durante todo el día recorrimos una comarca llena de hermosos paisajes naturales. A veces veíamos pueblos y castillos en la cima de los montes, como los que se ven en los viejos misales. Otras veces pasábamos junto a ríos y arroyos que, a juzgar por sus anchas y pedregosas márgenes, se nota que sufren grandes desbordamientos. Hace falta mucha agua que corra con gran fuerza para que un río tranquilo se desborde. En todas las estaciones vi gente de distinta clase de atuendo,
y algunos hombres vestían exactamente como los campesinos de mi país, o como los que he visto al atravesar Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones confeccionados en casa. Otros hombres se veían muy pintorescos. Las mujeres parecen bonitas de lejos, aunque tienen el talle muy ancho. Visten blusas con largas y blancas mangas de diversas clases. Y la mayoría usa anchos cinturones de donde cuelgan cintas que al agitarse parecen vestidos de ballet. Desde luego, debajo llevan enaguas. Los personajes más extraños que vi eran los eslovacos, más bárbaros que los demás. Portaban sombreros vaqueros, blancas camisas de lino, pantalones amplios de color claro y cinturones enormes de cuero, de casi 30 centímetros de ancho, adornados con tachuelas de latón. En altas botas metían los pantalones y llevaban el cabello largo y tenían bigotes espesos y negros. Son muy pintorescos, pero no parecen amables. En la diligencia se acomodaron bruscamente como una banda de forajidos orientales. Sin embargo, según me dijeron, son inofensivos y carecen de orgullo. Al anochecer llegamos a Bistritz, una ciudad antigua y muy interesante. Se encuentra prácticamente en la frontera. El desfiladero de Borgo conduce de allí a Bukovina y tiene una historia turbulenta cuyas señales se puede apreciar. Hace 50 años hubo una serie de 5 incendios que causaron grandes pérdidas. Al iniciarse el siglo XVII, la ciudad sufrió durante 3 semanas un asedio en el que perdieron la vida 13.000 personas, además del hambre y las enfermedades que padecieron sus habitantes como resultado de la guerra. El conde Drácula me sugirió que me alojase en el Hotel Golden Crown, que para mi deleite me resultó muy anticuado, pues, como ya dije, estoy interesado en conocer las costumbres del país. Evidentemente me esperaban. Al llegar me recibió una señora mayor de aspecto agradable. Vestía como campesina, vestido blanco y delantal doble, por delante y por detrás, de tela de colores, quizá demasiado ajustado para verse recatada. Me saludó con una inclinación de cabeza y dijo: ¿El señor inglés? Sí, contesté. Soy Jonathan Harker. Sonrió y dio instrucciones a un anciano que andaba en mangas de camisa y le había seguido hasta la puerta. El hombre desapareció y enseguida regresó con una carta. Querido amigo, bienvenido de los Cárpatos. Lo espero con impaciencia. Procure descansar muy bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bukovina. He reservado un lugar para usted. Mi carro lo esperará en el desfiladero de Borgo para traerlo hasta aquí. Espero que haya tenido un buen viaje desde Londres y que disfrute su estancia en mi hermoso país. Su amigo, Drácula. 4 de mayo. Me enteré de que el propietario del hotel había recibido una carta del conde con instrucciones de que me reservase el mejor lugar en la diligencia, pero al preguntarle ciertos detalles, se mostró reticente y fingió no entender mi alemán. No podía ser cierto, ya que hasta ese momento me había dado a entender a la perfección. Incluso él había respondido otras preguntas como si me entendiera bien. Él y su esposa, la señora mayor que me había recibido, se miraron como asustados. Titubeante, él dijo que había recibido el dinero junto con una carta y que eso era cuanto sabía. Al preguntarle si conocía al conde Drácula y si podría contarme algo sobre su castillo, se santiguaron los dos. Me dijeron que no sabían nada en absoluto y se negaron a seguir hablando. Faltaba muy poco para irme, así que no tenía tiempo para preguntar a alguien más. Todo me parecía muy misterioso y poco tranquilizador. Antes de partir, la señora mayor subió a mi habitación y exclamó casi al borde de la histeria: «¿Tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir?». Estaba tan excitada que parecía haber olvidado el alemán que sabía y lo mezclaba con otra lengua que yo no conocía. Solo fui capaz de entenderla al hacerle muchas preguntas. Cuando le dije que me iría enseguida y que iba a tratar un asunto importante, me preguntó:
¿Sabe qué día es hoy? Le dije que era 4 de mayo. Ella negó con la cabeza y exclamó: Sí, lo sé, pero ¿sabe qué día es? Y al decirle que no la entendía, continuó: Es la víspera de San Jorge. ¿Sabe que esta noche, cuando el reloj marque las 12, todos los seres malignos andarán libremente por el mundo? ¿Sabe a dónde va usted y a qué va? La mujer se mostraba tan evidentemente angustiada que traté de tranquilizarla, aunque inútilmente. Por último, cayó de rodillas y me suplicó que no fuese, que esperase al menos un día o dos antes de ir. La escena era ridícula, pero me hacía sentir incómodo. Sin embargo, había un asunto que resolver y no podía permitir que hubieran impedimentos. Así que traté de levantarla. Le dije lo más seriamente que pude que le agradecía, pero que mi deber no admitía demora y que no tenía más remedio que ir. Entonces se levantó y secó las lágrimas y, quitándose del cuello un crucifijo, me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues pertenezco a la iglesia anglicana y desde siempre me enseñaron que estas cosas son idolatrías. No obstante, me parecería muy descortés hacer un desaire a una señora mayor y además bien intencionada y en semejante estado de ánimo. Supongo que vio la duda reflejada en mi rostro, pues me colocó el crucifijo alrededor del cuello y me dijo: Por su madre, y salió de la habitación. Escribo esta parte del diario mientras espero la diligencia, que naturalmente está retrasada. Llevo el crucifijo al cuello. No sé si serán los temores de la señora o la tradición supersticiosa de este lugar, pero yo no me siento tan tranquilo como antes. Si este libro llega a Mina antes que yo, que le dé mi último adiós. Ahí viene la diligencia. 5 de mayo, el castillo. La bruma de la madrugada se ha disipado y el sol se encuentra muy alto respecto del lejano horizonte. Me parece marcado por los árboles y los cerros. Está tan lejos que las cosas grandes se confunden con las pequeñas. No tengo sueño, y como podré dormir hasta la hora que quiera, escribiré hasta que me dé sueño. Hay muchas cosas extrañas que anotar, y para que quien las lea no crea que cené de más antes de partir de Bistritz, señalaré exactamente cuál fue el menú. Probé el filete de bandido, que consiste en trozos de tocino con cebolla y carne de res, sazonado todo con pimienta y ensartado en largos palillos asados al fuego, al estilo sencillo de la carne de caballo que se vende en Londres. El vino era un Golden Mediage, que produce un raro escozor en la lengua que, no obstante, resulta agradable. Solamente tomé un par de vasos. Cuando subí a la diligencia, el cochero aún no había ocupado su asiento. Lo vi charlando con la encargada de la posada. Evidentemente hablaban de mí, porque de vez en cuando miraban hacia mí. Algunas personas, que estaban sentadas en un banco junto a la puerta, al que dan el nombre de sitio para hablar, se habían acercado a escuchar y se volvían para verme, casi todos con expresión de lástima. Oí que repetían determinadas palabras extrañas, y aunque entre los reunidos había personas de las más diversas nacionalidades. Saqué entonces discretamente mi diccionario políglota y las busqué. Confieso que saber su significado me desconcertó, pues encontré Ordog, Satanás, Pokol, infierno, Estregoica, bruja, Brolok y Bloslak, que significan vampiro. Nota: preguntar al conde acerca de estas supersticiones. Cuando emprendimos la marcha, la multitud reunida en la puerta de la posada, que había aumentado considerablemente, hizo la señal de la cruz y apuntó con 2 dedos hacia mí. Con cierta dificultad, conseguí preguntar a un pasajero qué significaba aquello. Al principio no quiso contestarme, pero al saber que era inglés, me dijo que se trataba de un conjuro o protección contra el mal de ojo. Esto no me pareció muy agradable, pues partía hacia una región desconocida al encuentro de un hombre al que nunca había visto, pero todos se mostraron tan condescendientes y afligidos, y mostraron tanta compasión, que no pude dejar de sentirme conmovido.
Nunca olvidaré la imagen de la posada con todas aquellas personas de atuendo típico santiguándose bajo el arco, cuyo fondo era un conjunto de adelfas y naranjos plantados en grandes macetas que eran de color verde, agrupadas en el centro del patio. Luego, nuestro cochero, cuyos amplios pantalones de lino, llamados gotza, cubrían casi por entero al pescante, chasqueó su enorme látigo por encima de los 4 caballos, que al mismo tiempo echaron a andar, y emprendimos el viaje. Pronto quedaron atrás los temores espectrales frente a la belleza del paisaje que cruzábamos, aunque de haber conocido la lengua, más bien las lenguas, que hablaban mis compañeros, quizá no se me habría disipado con tanta facilidad. Ante nosotros se extendía una tierra ondulada, poblada de bosques y empinados cerros colorados por árboles o caseríos, con blancas granjas pegadas a la carretera. En todas partes se veía una impresionante cantidad de árboles frutales en flor, manzanos, ciruelos, perales y cerezos. Al acercarnos, podíamos observar que la hierba que crecía debajo de ésta salpicaba de pétalos caídos. Por entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman la Midland, pasaba la carretera que se perdía al comenzar una curva o al ocultarla el lindero impreciso de algún bosque de pinos, que de vez en cuando descendía por las pendientes como una lengua de fuego. El camino era desigual, pero parecía que volábamos por ella a gran velocidad. Yo no comprendía por qué tanta prisa, pero era evidente que el cochero no quería perder tiempo en llegar al Paso Borgo. Escuché decir que esta carretera era excelente en verano, pero que aún no la habían arreglado después de las nevadas del invierno. En este sentido, es distinta en general a las carreteras de los Cárpatos, pues existe una vieja tradición según la cual no hay que conservarlas en tan buen estado. Antiguamente, los hospadares no querían arreglarlas por temor a que los turcos creyeran que aquellos lo hacían para desplazar tropas extranjeras y se apresurasen a provocar la guerra, que en realidad siempre estaba a punto de estallar. Más allá de las verdes y prominentes colinas de la Midland, aparecían las imponentes laderas de la selva, hasta las alturas de los mismos Cárpatos. A derecha e izquierda las vimos erguirse imponentes, iluminadas por el sol del atardecer con soberbios colores, azul oscuro y púrpura en las sombras de los picos, y marrón donde las rocas se mezclan con la hierba, que se perdía en la lejanía de una interminable perspectiva de peñascos y riscos puntiagudos, hasta donde se levantaban imponentes picos nevados. Aquí y allá aparecían profundas grietas en las montañas, a través de las cuales, al ponerse el sol, vimos una y otra vez el blanco resplandor de algunas cascadas. Uno de mis compañeros me tocó el brazo justo cuando pasábamos junto a una colina y señaló el pico nevado que surgía frente a nosotros a medida que serpenteábamos el camino. «Mire, el Istenseq, la silla de Dios», y se santiguó con unción. Mientras pasábamos por la interminable carretera, el sol descendía detrás de nosotros y las sombras de la tarde empezaban a crecer a nuestro alrededor. Este efecto se acentuaba conforme el sol poniente seguía iluminando los picos nevados que parecían resplandecer con un delicado y frío tono rosa. De aquí a allá nos tapábamos con grupos de checos y eslovacos que vestían trajes pintorescos, y advertí que, lamentablemente, el bocio estaba muy extendido entre ellos. Junto a la carretera había muchas cruces. Cuando pasábamos junto a ellas, mis compañeros de viaje se santiguaban. A menudo veíamos a alguien campesino o campesina arrodillados ante un altar, que ni siquiera volteaban cuando nos acercábamos. Parecían entregados a una devoción y no tenían ni ojos ni oídos para el mundo exterior. Había muchas cosas que eran nuevas para mí. Por ejemplo, los almiares de los árboles o los hermosos grupos de abedules diseminados aquí y allá, con sus blancos troncos brillando como la plata entre el verde delicado de las hojas. De vez en cuando nos cruzábamos con un liderwagón, el carruaje común para campesinos, semejante a la columna de una serpiente hecho a medida para adaptarse a las irregularidades del camino. En él iban sentados grupos de campesinos que regresaban del trabajo con sus pieles de cordero,
blancas las de los checos y de varios colores las de los eslovacos. Estos últimos cargaban, a manera de lanza, largos palos con hacha en el extremo. Al caer la tarde empezó a hacer mucho frío y el ocaso pareció sumergir en oscura bruma la sombra de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que corrían profundos entre los espolones de las colinas, cuando subíamos por el desfiladero, los negros abetos se alzaban sobre un fondo de nieve recién caída. Algunas veces, cuando la carretera atravesaba los bosques de pinos que en la oscuridad parecían cerrarse sobre nosotros, las grandes masas grisáceas que aquí y allá desparramaban los árboles producían un efecto singularmente espectral y solemne que daba pie a ciertos pensamientos y configuraciones motivados por el atardecer. Cuando el sol poniente proyectaba sobre el extraño relieve las nubes fantasmales que se deslizaban sin cesar entre los valles de los Cárpatos, a veces solo los montes eran tan escarpados que, pese a la velocidad del coche, los caballos se vieron obligados a marchar lentamente. Quise bajarme y caminar junto a ellos, como hacemos en mi país, pero el cochero no lo permitió. No, dijo, no se puede ir caminando por aquí. Los perros son demasiado feroces. Y añadió a manera de broma siniestra, pues se volvió para ganar la sonrisa cómplice de los demás. Ya tendrá usted bastante antes de acostarse a dormir. La única vez que se detuvo fue para encender los faroles. Cuando oscureció, los pasajeros parecieron ponerse nerviosos y uno tras otro empezó a hablarle al cochero como presionándolo para que fuese más deprisa. Él azotaba a los caballos con su gran látigo y les gritaba con furia, exigiéndoles que corrieran más. Entonces, en medio de la oscuridad, descubrió una luz grisácea delante de nosotros, como si en las colinas hubiese una grieta. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. La diligencia iba como enloquecida, y todo en ella se movía de un lado a otro por defecto del muelleo de las piezas de cuero. Parecía un barco en alta mar sacudido por la tormenta. Tuve que detenerme con fuerza. La carretera se hizo más uniforme, y entonces pareció que volábamos. Las montañas se fueron acercando a uno y otro lado y parecían amenazadoras. Estábamos entrando en el desfiladero de Borgo. Varios pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo que los aceptase con una actitud tal que no admitía negativas. Eran de toda clase y me los entregaban con sencilla buena fe, con una palabra amable y una bendición, y esa extraña mezcla de gestos temerosos que ya había advertido delante del hotel de Bistritz, la señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Después, mientras corríamos en la diligencia, el cochero se inclinó y los pasajeros se asomaron a cada lado del coche para escrutar afanosamente la oscuridad. Era evidente que esperaban o temían que sucediera algo muy emocionante, pero aunque pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno quiso darme la más mínima explicación. Este estado de nerviosismo se prolongó durante un rato. Por fin vimos abrirse el desfiladero hacia el oriente. El cielo estaba poblado de nubes oscuras e inquietas, y en el aire flotaba la sensación pesada de una tormenta. Parecía como si la cordillera hubiese dividido la atmósfera en dos, y entráramos ahora en la zona de tormenta. Yo mismo me asomé tratando de divisar el vehículo que debía llevarme hasta el conde. Esperaba a cada instante ver faroles que iluminaran, pero reinaba la oscuridad. La única luz que percibíamos era la de nuestros parpadeantes faroles, que hacía visible el vaho del aliento de nuestros extenuados caballos, en forma de nube blanca. Ahora podíamos distinguir el camino arenoso delante de nosotros, pero no había señal alguna del otro vehículo. Los pasajeros se echaron hacia atrás con un suspiro de alivio, y eso pareció una burla a mi desencanto. Estaba pensando en lo que debía hacer, cuando el cochero, consultando su reloj, dijo a los demás algo que apenas escuché, pues lo dijo en voz muy baja, algo así como 1 hora de adelanto. Luego, volviéndose hacia mí, añadió en un alemán peor que el mío: no hay ningún carruaje. No lo esperan, señor, así que tendrá que venir con nosotros a Bucovina y volver mañana o pasado mañana, mejor pasado mañana. Mientras hablaba, los caballos empezaron a relinchar y a cabecear con furia, de modo que el cochero tuvo que sujetarlos,
Entonces, mientras los campesinos exclamaban y se persignaban, nos alcanzó una calesa con 4 caballos y se situó a un lado de la diligencia. A la luz de nuestros faroles pude ver que los caballos eran negros como el carbón, espléndidos animales. Los guiaba un hombre alto, con larga barba castaña y un gran sombrero negro que le ocultaba la cara. Solo advertí el destello de un par de ojos muy brillantes que parecían rojos a la luz de nuestras lámparas. Le dijo al cochero: «Llegaste antes de esta noche, amigo». El hombre tartamudeó: «El señor inglés tenía prisa». A lo que el desconocido agregó: «Por eso, supongo, se lo llevaba usted a Bucovina». «No puede engañarme, amigo. Sé demasiado, y mis caballos son veloces». Sonrió al hablar, y nuestros faroles iluminaron una boca dura, de labios muy rojos y dientes afilados y blancos como el marfil. Uno de mis compañeros de viaje susurró al otro el verso de Leonor de Burger: «Porque los muertos viajan velozmente». Evidentemente, el extraño conductor oyó el comentario, pues levantó la mirada y mostró una sonrisa fugaz. El pasajero volteó hacia otro lado al tiempo que se persignaba. «Deme el equipaje, señor», dijo el conductor. Con asombrosa rapidez le dieron mis bolsas y él las acomodó en la calesa. Luego bajé de la diligencia. La calesa se había situado muy cerca de la portezuela y el desconocido me ayudó sujetándome de un brazo con un puño de acero. Debía de tener una fuerza prodigiosa. Sin decir palabra, tiró las riendas. Los caballos giraron y nos sumergimos en la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás, a la luz de los faroles, vi el vapor que desprendían los caballos de la diligencia y las siluetas de mis anteriores compañeros que se persignaban. Enseguida, el conductor lanzó su látigo y los caballos reanudaron su camino hacia Bucovina. Cuando los vi desaparecer en la oscuridad, sentí un extraño escalofrío y una sensación de soledad se apoderó de mí. El conductor me echó sobre los hombros una capa y una manta sobre las rodillas y me dijo en excelente alemán: «La noche es fría, mi señor, y mi amo el conde me ha ordenado que cuide de usted. Hay una botella de Slivovitz, licor de ciruela del país, debajo del asiento, por si usted gusta». No lo probé, pero era un consuelo saber que estaba allí. Me sentí un poco extraño y bastante asustado. Creo que de haber tenido cualquier otra opción, la habría aprovechado, en vez de seguir ese viaje nocturno sin saber a dónde. El carruaje corría a toda velocidad. Luego dio una vuelta completa y se desvió por un estrecho camino. Me pareció que recorríamos una y otra vez los mismos lugares, de modo que tomé puntos de referencia y comprobé mis sospechas. Me habría gustado preguntar al conductor qué significaba aquello, pero temí hacerlo. Pensé que serían inútiles mis protestas si él se estaba demorando a propósito. Sin embargo, más tarde sentí curiosidad por saber cuánto tiempo había transcurrido. Encendí un cerillo y consulté mi reloj al resplandor de la llama. Faltaban unos minutos para las 12. Esto hizo que me sobresaltara. Debido a mis recientes experiencias, me sentía particularmente sensible respecto a la superstición general acerca de la medianoche. Esperé ansioso y en suspenso. Entonces, en alguna granja lejana, un perro empezó a aullar. Era un lamento angustioso, prolongado, como de miedo. A este aullido se sumó el de otro perro, después el de otro y el de otro, hasta que, arrastrados por el viento, que ahora soplaba suavemente por el desfiladero, se oyó un coro de aullidos que parecían provenir de toda la región, de tan lejos como pudiera llevarnos la imaginación a través de la negra noche. Los caballos se encabritaron al primer aullido. El conductor les habló con suavidad y se calmaron, pero temblaban y resoplaban como después de una carrera desbocada. Luego, a lo lejos, y procedentes de uno y otro lado de las montañas, se oyeron unos aullidos más fuertes, de lobos, que intranquilizaron a los caballos y a mí por igual, pues me dieron ganas de saltar de la caldeza y echar a correr. Los animales volvieron a encabritarse y a corcovear con furia.
de tal manera que el cochero tuvo que usar todas sus fuerzas para evitar que se desbocaran. Minutos después, mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos y los caballos se habían calmado. Entonces el cochero pudo bajarse y acercarse a ellos. Los acarició y tranquilizó, susurrándoles al oído, como lo hacen los domadores, lo que tuvo un efecto extraordinario. Se dejaron acariciar y se volvieron nuevamente manejables. Aunque aún temblaban, el conductor subió de nuevo a su asiento y tiró de las riendas para emprender la marcha a gran velocidad. Esta vez, al llegar al otro extremo del desfiladero, tomó por un estrecho camino que torcía bruscamente a la derecha. Poco después nos adentrábamos por un paraje lleno de árboles, que en algunos puntos formaban arco por encima del camino, dando la impresión de que corríamos por un túnel. Y una vez más nos vimos escoltados por grandes y amenazadores peñascos que se alzaban a ambos lados. Aunque el terreno estaba protegido, oí crecer el viento, gemía y silbaba entre las rocas, y las ramas de los árboles entrechocaban a nuestro paso. El frío aumentaba por momentos y empezó a caer una nieve tan fina que parecía talco. Poco después, todo nuestro alrededor se cubrió de blanco, aunque se iba debilitando a medida que avanzábamos. El viento penetrante arrastraba aún los ladridos de los perros. Los aullidos de los lobos se oían cada vez más cerca, como si nos fuesen rodeando por todas partes. Yo estaba terriblemente asustado, y los caballos compartían mi miedo. Sin embargo, el cochero no se alteró en lo más mínimo. Él miraba de izquierda a derecha, aunque yo no conseguía ver nada en la oscuridad. De pronto, a nuestra izquierda, divisé el parpadeo lejano y vacío de una llama azul. El cochero la vio al mismo tiempo que yo. Retuvo en seco a los caballos y, saltando a tierra, desapareció a la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, y menos con los aullidos de los lobos cada vez más próximos. Pero mientras dudaba, reapareció el conductor. Ocupó su asiento, y sin decir palabra, reemprendimos la marcha. Creo que debí de quedarme dormido y soñar ese mismo incidente, porque me pareció que se repetía de manera indeterminable. Y ahora, al recordar, es como una espantosa pesadilla. En una ocasión, la llama parecía tan cerca del camino que aun en la oscuridad que nos envolvía, pude distinguir los movimientos del cochero. Se acercó a donde estaba la llama azul, tan débil que no iluminaba siquiera a su alrededor. Reunió unas cuantas piedras y formó una especie de señal, y se produjo entonces un extraño efecto óptico al colocarse el cochero entre la llama y yo. La luz quedó al descubierto y seguí viendo su parpadeo fantasmal, como si no estuviese él delante. Esto me sobresaltó, pero dado que fue algo momentáneo, pensé que mis ojos me engañaban, de tanto forzarlos en la oscuridad. Después, durante un rato, no volvimos a ver más llamas azules. Seguimos corriendo a gran velocidad a través de la noche, mientras los lobos aullaban a nuestro alrededor como si nos siguiesen, manteniendo el cerco a la misma distancia. Por último, el cochero hizo una nueva parada y se alejó más que las otras veces. Durante su ausencia, los caballos empezaron a temblar violentamente, a resoplar y a relinchar aterrorizados. Yo desconocía la causa de esto, pues los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Pero en este instante, entre unas nubes negras, surgió la luna por detrás de la mellada cresta de un monte rocoso y poblado de pinos, y descubrí que estábamos rodeados por lobos de blancos colmillos y colgantes lenguas rojas. Las patas largas y nervudas y el pelo desgreñado eran 100 veces más terribles en ese tétrico silencio que cuando aullaban. Me sentí paralizado del terror. Solo cuando el hombre se enfrenta cara a cara con estos terrores es cuando puede comprender su auténtica importancia. De pronto, los lobos empezaron a aullar otra vez, como si la luna hubiese ejercido algún extraño influjo sobre ellos. Los caballos se encabritaron, mirando a su alrededor de forma lastimera, pero una especie de cerco del terror los rodeaba y se vieron obligados a permanecer dentro de él. Grité al cochero que volviese. Me pareció que nuestra salvación estaba en romper el cerco y ayudarle a subir. Grité otra vez y golpeé al costado de la caleza.
confiado en alejar a los lobos por ese lado y darle ocasión de que llegara hasta la portezuela. No sé cómo lo hizo, pero el caso es que le oí alzar la voz con un tono de autoridad, y al mirar en aquella dirección, le vi inmóvil en mitad del camino. Agitó los brazos como barriendo un obstáculo impalpable, y los lobos fueron retrocediendo. En ese preciso momento, cruzó por delante de la luna una nube densa, y de nuevo se sumió todo en tinieblas. Cuando conseguí distinguir las cosas otra vez, el conductor estaba subiendo la caleza y los lobos habían desaparecido. Todo esto era tan extraño y misterioso que me sentí sobrecogido y no me atreví a hablar ni a moverme. El tiempo me parecía indeterminable e interminable mientras corríamos, ahora casi en completa oscuridad, pues las nubes inquietas habían ocultado la luna. Seguimos subiendo, aunque de vez en cuando, debido a alguna súbita bajada, nuestra marcha se iba cuesta arriba. De pronto me di cuenta de que el conductor guiaba a los caballos hacia el patio de un inmenso castillo en ruinas, en cuyas altas y oscuras ventanas no se veía un solo resplandor, y cuyas almenas desmoronadas recortaban sus melladas siluetas contra el cielo iluminado por la luna.